Hace ya 3 años comenzó una nueva tendencia muy bizarra si me preguntan, pues desde el 2022, con la liberación de derechos sobre los libros originales de Winnie Pooh, una productora independiente lanzó una película de terror basada en El Osito Amarillo, una película que pese a ser lo que por aquí conocemos como un hueso de película, y que pese a que el propio actor que ha dado voz al personaje toda su vida, condenó la película como una basura repugnante, comenzó una tendencia por convertir a personajes infantiles en monstruos sedientos de sangre, en muchos casos luego de esperar a que pasen a ser de dominio público, tal y como se hizo con Mickey Mouse, cuyo diseño original, es decir el que no lleva guantes, pasó a ser de dominio público hace poco más de un año, y no tardaron en sacarle una película de terror sumamente estúpida y cutre, en la que lo único rescatable es uno o dos planos visualmente satisfactorios, pero que narrativamente es incluso menos creíble que la creepypasta del ratón suicida. En otros casos, las películas se logran llevar a cabo gracias a lagunas o fallos legales, como el de cambiar el nombre del personaje, o modificar cosas tan banales como su peinado, técnica que por más simple y rastrera que sea, igual sirve para que las personas consigan estrenar sus películas cutres, como es el caso que nos trae aquí hoy. El Grinch es quizá el personaje navideño más conocido actualmente, solo por debajo del gordinflón amante de las galletas, y que pese a que actualmente, la imagen del personaje sigue firmemente protegida bajo el ala de Dr. Seuss Enterprises, y pese a que la liberación de sus derechos no se dará hasta dentro de 30 años como mínimo, esto no fue ningún impedimento para que en 2022, la segunda víctima de esta tendencia fuera justamente el Grinch, siendo víctima de una absurda película de terror navideña, solo que con un sobrenombre absurdo, y un diseño mucho más perruno para evitar demandas y problemas legales. Es debido a lo olvidable que es su película, y a una sugerencia de un suscriptor, que esta Navidad veremos algunos personajes que ya pueden derrotar a esta vergonzosa versión del Grinch, así sea con una dificultad molesta, o ya de plano abismal. No siendo más, comencemos con esta cosa. Lo primero que haré es dar un resumen de las capacidades del Grinch de Temu, pero prometo ser breve. Para empezar, su fuerza y potencia ya le permiten proezas como aplastar cráneos de un pisotón, hazaña de nivel humano máximo, además que la película dice que este tipo despedaza a sus víctimas, aunque su mejor hazaña sería haber partido un cuerpo humano de un solo ataque, una hazaña que gracias a un buen amigo mío, dados diversos factores anatómicos del cuerpo humano, ya requiere una potencia de casi 20 kilojulios, dejando al Grinch asesino con una potencia de nivel muro bajo. En su resistencia es más interesante, pues este ya puede tanquearse balas de francotirador, una parte de una explosión que consiguió aturdirlo, y su mejor hazaña, soportar la detonación de una granada en todo el rostro, y pudiendo salir de esto sin ningún daño visible. Tomando como referencia las granadas M67, mismas cuya composición consta de 180 gramos de composición B, al conocer la equivalencia en explosivo de un solo gramo de este material, nos da como resultado que la detonación de una sola granada, ya puede generar una potencia de hasta 991 kilojulios, misma potencia que el Grinch se tanqueó sin recibir ningún daño real, dejándolo con una resistencia igualmente de nivel muro. En cuanto a velocidad, este puede atacar y matar personas de frente sin que reaccionen, entre ellos el jefe de policías, reaccionó antes de que Dog le dispare, interceptó un golpe por la espalda, y posteriormente reaccionó a varios batazos furiosos de Cindy que quería matarlo. Aunque lo mejor que demostró, es poder moverse lo bastante rápido para desaparecer de la vista humana, puesto que incluso teniéndolo enfrente, Cindy igual no fue capaz de reaccionar al desplazamiento del mono verde. Primero hay que entender que Finley estaba literalmente cara a cara con el Grinch, y esta no se dio cuenta que escapó hasta después de dispararle al muro vacío, lo que significa que este mono ya puede exceder la velocidad de reacción del cerebro, misma que ya es de 0.2 segundos. Suponiendo que en esa fracción de segundo, el mono llegó de la ventana hasta la puerta principal, y seguido a eso recorrió todo el pórtico hasta las escaleras traseras, esto debido a que era el camino más práctico para escapar sin ser expuesto en el patio, el mono verde habría recorrido hasta 10 metros con 70 centímetros, y dado a que esto lo hizo en solo una quinta fracción de segundo, al multiplicar esa cifra por 5, nos da una velocidad de 53.5 metros por segundo, una velocidad subsónica de Mach 0.5.
7.1, velocidad que igual escalaría a su combate y reacción, al poder detener su desplazamiento de golpe, y siendo este el límite final del Grinch. Su inteligencia no es la de un genio, aunque sí ha demostrado ser muy bueno para emboscar a sus víctimas, siendo prácticamente indetectable para los desafortunados que llamen su atención, además que sí parece entender el inglés, al poder comunicarse hasta cierto punto con los humanos, pese a que no puede hablar, y cuenta con un comportamiento y raciocinio algo limitado, por lo que su inteligencia estaría solo un poco por encima del promedio. Y para concluir, este no cuenta con habilidades especiales, más allá de unos sentidos mejorados, destacando un sentido del oído que le permite escuchar música navideña a kilómetros de distancia, y tiene una aparente clarividencia, aunque esta solo lo ayuda a saber cuando alguien pone decoración navideña, pues supo que Cindy decoró su casa aun cuando no había música que pudiera escuchar. En sus debilidades solo estaría la música navideña, pues aparentemente le provoca dolor de oídos, siendo una buena manera de aturdirlo y contenerlo. Comenzando con la lista tenemos a Brutus, el principal antagonista de la película Popeye de 1980. Empezando por su fuerza, este gorila por sí solo ya escala a todos los habitantes del puerto Sweet Heaven, mismos que ya pueden partir tablones de madera como si nada, algo que requiere una potencia de entre 18 a 22 kilojulios, dependiendo de si es roble o pino, pero no conforme con eso, Brutus además de ser el habitante más temido y fuerte del puerto, ya puede bajarse puertas de madera de una embestida, y gracias a que esta no era hueca y fue fragmentación vertical, el gorila ya habría ejercido una potencia de hasta 895 kilojulios, siendo una potencia de nivel muro medio, y eso estando solo impaciente, pues al estar completamente furioso su fuerza da indicios de aumentar un poco, puesto que se basureó a Popeye casual como si no fuera nada, y dado a que la furia ya amplifica la fuerza física hasta un 20%, esto debido a la liberación de adrenalina y la tensión muscular, al usar una regla de 3 para sacar el 20% de la fuerza del gorila, y luego al sumar ese porcentaje a su fuerza normal, nos da un total de 1074 kilojulios, siendo igualmente una potencia de nivel muro medio, y una muy superior a la fuerza del Grinch, por lo que en este apartado gana Brutus. En resistencia sí es más complicado, pues si bien Brutus no ha demostrado mayor cosa, salvo por sobrevivir a un putazo de Popeye potenciado por las espinacas, único putazo que fue suficiente para que Brutus huyera despavorido del lugar, aunque de cualquier manera, este gorila obviamente contaría con una resistencia al mismo nivel de su fuerza, puesto que no tendría sentido que su cuerpo de gorila no soportara la tensión ejercida por sus propios músculos. Es decir que estando lo más casual, Brutus ya se podría tanquear potencias de hasta 895 kilojulios, teniendo una resistencia inferior a la del Grinch asesino, pero ya estando emperrado, este se podría tanquear ataques con una potencia de 1074 kilojulios, que a lo mejor puede no ser mucha diferencia entre él y el mono verde, pero igual se debe tomar en cuenta, por lo que gracias al factor furia, en resistencia ganaría Brutus, incluso si no es por demasiado. En velocidad la cosa ya cambia, pues mientras que el Grinch ya puede moverse a velocidades imperceptibles para el ojo humano, siendo un monstruo subsónico, Brutus lo mejor que ha demostrado fue poder combatir por momentos a Popeye, pudiendo acertarle uno que otro golpe en contadas ocasiones. Pero hay que aclarar que aunque se hayan enfrentado, la primera vez que el gorila se basureó a Popeye, fue solo porque el marinero no quería pelear con él, además que luego de 2 golpes estaba totalmente desorientado, y ya en su segundo enfrentamiento, Brutus con suerte le acertó algunos golpes, pero en general el marinero no tenía problemas para detener la mayoría de sus espadazos, además, Brutus solo consiguió someter a Popeye cuando luchaban en el agua, además que el marinero estaba mareado por un putazo directo de Brutus. Es decir que no, Brutus no escalaría por completo a Popeye, incluso sería solo un poco inferior a él cuando lucha en serio, por lo que Brutus no pasaría de un nivel atlético en combate y reacción, por lo que en este apartado sí ganaría el Grinch. Y lo mismo para su desplazamiento, pues a Brutus solo se lo ha visto caminar la mayoría de apariciones, algo que no da mayor leña para el fuego, más aún viendo que el Grinch literalmente supera la velocidad del ojo humano, por lo que en velocidad sí gana el Grinch.
En inteligencia ganaría Brutus, pues este ya parece saber lo básico de combate cuerpo a cuerpo, además de que en la película se dice que él era el que dirigía todo en el pueblo, esto porque el comandante nunca daba la cara, cosa que el gorila aprovechó para llenarse los bolsillos a costa del cobro de impuestos desmedidos, siendo un buen oportunista y manipulador, mientras que el Grinch no destaca por su inteligencia, siendo una criatura con un razonamiento bastante limitado, mismo que con suerte le permite distinguir y experimentar algunas emociones básicas, por lo que en inteligencia sí gana Brutus. Viendo la comparativa, podríamos pensar que al tener una velocidad muy superior a la de Brutus, el Grinch ya tendría alguna ventaja grande contra el gorila barbudo, al poder acertarle múltiples ataques que Brutus ni siquiera podría seguir. No obstante, esto se pierde por completo por la diferencia en aspectos físicos, pues al Grinch no le sirve de nada ser mucho más fuerte que su oponente, cuando ni sus golpes más fuertes le harían daño. Es decir, hablo de tipo que a lo mucho provoca 20 kilojulios, intentando lastimar a un tipo que supera los 800, por lo que ni siquiera el ir acumulando daño sería un impedimento para Brutus, y menos cuando su oponente tiene la fuerza de una hormiga al lado suyo. A la larga, Brutus solo tendría que esperar una oportunidad para sujetar al Grinch, y ya teniéndolo a su merced, este procedería a masacrar a golpes al hombre perro, y si bien este último podría soportar algunos de los golpes casuales de Brutus, al tener una resistencia de casi 1000 julios, esto finalmente no le acaba de servir, pues tampoco son demasiados los golpes que podría tanquearse sin morir, pues en su caso el daño acumulado sí que lo irá jugando en contra, y eso suponiendo que Brutus ataque siempre contenido, pues ya estando furioso, un solo golpe a toda máquina de Brutus ya dejaría al Grinch totalmente desorientado, y un segundo golpe podría irle rompiendo el cráneo. La única razón por la que Brutus se encuentra en el puesto más bajo es precisamente porque, aunque no haya forma en que el Grinch pueda matarlo, Brutus igualmente es considerablemente inferior en velocidad, por lo que se vería forzado a esperar una oportunidad para sujetar al hombre perro, o incluso esperar a que este último se canse de correr a su alrededor, pero incluso con eso, Brutus ya podría bajarse al Grinch asesino sin ningún problema. Siguiendo con esto tenemos a Oswald Cobblepot, mejor conocido como el Pingüino, y el principal antagonista de la película Batman Regresa de 1992. Partiendo con su fuerza, el Pingüino no cuenta con demasiadas hazañas destacables, siendo su mejor demostración el poder mostrarse a la par de Batman, a quien ya puede llegar a someter y asfixiar sin mayores inconvenientes, aunque sin llegar a superarlo. Pero igual, tener una fuerza a la par de Batman de Burton es asombroso, al este ser lo bastante fuerte para arrancar un trozo de concreto con ayuda de su pistola de garfio, así como poder romper tablas de madera con la cabeza del Guasón, y mandar a volar a un criminal de una patada, y haciéndolo que este destruya una puerta de madera en el proceso. Nuevamente, gracias a que la puerta no era hueca y sufrió una fragmentación vertical, el murciélago habría ejercido una fuerza de entre 456 a 895 kilojulios, y dado a que el Pingüino demostró ser equiparable a Batman, al poderlo tumbar y someter sin demasiados problemas, este igualmente contaría con una potencia similar, dejando al Pingüino con una potencia a nivel muro, y más de 20 veces superior al Grinch asesino, por lo que en fuerza gana el Pingüino. En resistencia sí cambia la cosa, pues el Pingüino no cuenta con muchas demostraciones, habiendo soportado el choque del batiavión, mismo que aplastó su vehículo por completo, pero saliendo ileso y furioso del choque, además de soportar un sombrillazo de Batman en la cara, y pese a no contar con más hazañas, este igual debería contar con una resistencia a la par de su fuerza, pues de lo contrario, su cuerpo se rompería por la tensión ejercida por sus músculos, cosa que tampoco tendría sentido, por lo que el Pingüino ya podría tanquear potencias de más de 400 kilojulios como mínimo, teniendo igualmente una resistencia a nivel muro. No obstante, aquí sí ganaría el Grinch, al poder soportar de lleno la explosión de una granada, potencia que ya excede los 900 kilojulios, y no debo explicar por qué esto ya es superior a lo que ha demostrado el Pingüino, por lo que en resistencia sí gana el Grinch. En su velocidad sí se pone interesante, pues el Pingüino atacó a Gatúbela con su sombrilla sin que ella pudiera reaccionar, del mismo modo que ya pudo emboscar a Batman sin que éste se percate de su presencia hasta que lo tiene encima.
Pero tener una velocidad suficiente para burlar a estos enmascarados es increíble, pues Batman directamente desvió un disparo a quemarropa de un revólver, una hazaña que por sí sola, al tener en cuenta datos como el largo del brazo de Batman, así como la distancia recorrida por el mismo, y al multiplicar eso por la velocidad de la bala y dividirlo por la distancia que había entre Batman y Jack Napier, da una velocidad final de 196 metros por segundo, una velocidad subsónica de Mach 0.5, misma velocidad con la que contaría Gatúbela, al poder burlar la reacción de Batman en varias ocasiones. Y por su parte, el Pingüino ya fue capaz de atacar a ambos encapuchados sin que ninguno reaccionase, aunque igual no sería superior en velocidad, pues aún así Bruce podía esquivar sin demasiado problema sus ataques más agresivos, por lo que el Pingüino se mantendría como alguien relativo al murciélago y la loca de los gatos, dejándolo con una velocidad de combate y reacción subsónica de Mach 0.5, y no creo tener que explicar por qué esto es superior a lo máximo que demostró el Grinch, cuyo máximo es un Mach 0.1, por lo que en velocidad gana el Pingüino. En inteligencia sigue ganando el Pingüino, pues este, a pesar de no contar con estudios formales, es un genio para la robótica y la ingeniería, pues se deja implícito que él diseñó las diferentes armas que ocultan sus sombrillas, así como diseñó un dispositivo que no solo hackeó la computadora del Batimóvil, sino que directamente pudo tomar control absoluto del vehículo, además de ser un genio manipulador y planificador, al tenderle una trampa a Batman para hacerlo parecer el asesino de la princesa de hielo, pero claro, sigue siendo algo inocente y manipulable, pues Drake ya pudo manipularlo para convertirlo en su títere político, así como Gatúbela lo engañó con coqueteos vacíos, pero sigue siendo muy superior al Grinch, puesto que este último ni siquiera puede hablar, por lo que en inteligencia gana el Pingüino. Viendo la comparativa, el Grinch tiene casi la misma desventaja que con Brutus, al no tener la suficiente fuerza para herir de gravedad al Pingüino, o ni siquiera para lastimarlo, al este contar con una resistencia mucho mayor a la potencia máxima del Grinch, por lo que a diferencia de cualquier otra víctima, el hombre perro no solo no podría despedazarlo de un golpe como con los humanos comunes, sino que con suerte podría llegar a empujar un poco al Pingüino, quien respondería al golpe atacando con una de sus sombrillas, ataque que el Grinch no podría esquivar, pues a diferencia de Brutus, el Pingüino cuenta con la ventaja de ser mucho más veloz que el Grinch, teniendo una velocidad 5 veces superior, por lo que el mono verde no solo no podría esquivar los cortes del Pingüino, sino que este último ya podría reaccionar a cualquiera de sus ataques, pudiendo esquivar y detener las embestidas del Grinch. En el improbable caso que el Grinch consiga emboscar al Pingüino, este lo más seguro es que intentaría desarmar al barrigón, no obstante, este no solo no sería capaz de quitarle su sombrilla a Oswald, sino que este último al tenerlo tan cerca, ya podría aprovechar para sujetar al mono verde, y ya aquí, este podría trepar su espalda para asfixiarlo, cosa de la que el Grinch no sería capaz de liberarse por su inferioridad física, o incluso, el Pingüino podría aprovechar para usar las armas de su sombrilla, recurriendo a la aguja para rematar al Grinch apuñalándolo, porque sí, el Grinch es más resistente, pero incluso él demostró miedo cuando Cindy lo quería apuñalar, cosa que demuestra que sigue siendo relativamente vulnerable a heridas cortantes, por lo que solo sería cuestión de tiempo para que el Grinch encuentre su muerte en las manos deformes del Pingüino. En el primer puesto tenemos a alguien que no podía faltar, Jack Skellington, el rey del Halloween que quiso hallar nuevos horizontes tras conocer la Navidad, obviamente contando su película y su videojuego secuela. En cuanto a su fuerza, Jack, pese a su extrema delgadez, ha sido capaz de combatir y derrotar a unos esqueletos gigantes, mismos que además de hacer temblar el suelo con sus pisadas, ya eran lo bastante fuertes como para herir de gravedad al propio Jack, mismo que a lo largo de su pelea se llegó a ver eclipsado por estos gigantes, aunque eso lo aclararé en breve.
Lo mejor que demostró Jack, fue poder atacar y provocarle daño al Oogie Boogie gigante, mismo al que puede llegar a contener por breves momentos, aun cuando la almohada gigante también podía tratar al esqueleto como basura, además de provocar pequeños temblores con cada impacto que daba. Aquí diría por qué Jack es superior al Grinch en este sentido, pero como es una explicación muy ligada a su resistencia, creo que explicaré eso primero. La resistencia de Jack es tremenda, pudiendo comerse el impacto de un proyectil que destruyó su trineo, además de soportar caer cientos de metros contra una estatua, solo quedando desorientado por unos breves instantes, pero pudiendo levantarse nuevamente. Ahora bien, gracias a que el modelo del proyectil que derribó su trineo era un 155 milímetros, proyectiles que cuentan con un peso mínimo de 43 kilogramos, y una velocidad de hasta 827 metros por segundo, al calcular la energía cinética de esa cosa, da una energía de casi 15 megajulios, lo que a su vez equivale a 3 kilos de dinamita, siendo esto una potencia de nivel muro alto. Ahora bien, Jack se tanqueó dicho impacto sin ningún rasguño, más allá de su mandíbula que se le desprendió tras caer, misma que se acomodó al instante, pero aún con ese nivel de dureza, los esqueletos creados por Oogie Boogie, ya son lo bastante fuertes para burlar la resistencia del esqueleto, del mismo modo que el propio Oogie gigante también lo hace, y sin embargo, este flacucho es capaz de combatir con ambos sin demasiado problema, pudiendo derrotar a los esqueletos sin problemas, e incluso derribando al Oogie gigante, lo que se traduce en que Jack tendría una fuerza al mismo nivel de su resistencia. Es decir que tanto en fuerza como resistencia, Jack sería un sujeto de nivel muro alto, al poder tanquearse potencias de casi 15 megajulios, además de poder combatir con oponentes capaces de generar esta misma energía con sus golpes, y no hace falta decir por qué esto es muy superior a lo que ha demostrado el Grinch. En su velocidad ya se empieza a poner feo, pues Jack fue capaz de escabullirse en la guarida de Oogie Boogie sin que éste se diera cuenta, del mismo modo que pudo reaccionar antes que las máquinas de Oogie le disparen, aunque su mejor hazaña viene del juego, en donde Jack directamente esquivó un rayo arrojado por la torreta del profesor, así como puede esquivar estos mismos en espacios mucho más confinados. Al sacar unas medidas con base a la altura de Jack, al multiplicar la distancia que cubrió Jack por la velocidad del rayo, y al dividir eso por la distancia que había entre la torreta y el esqueleto, nos da una velocidad de 1091 metros por segundo, es decir una velocidad supersónica de Mach 3.1. Esto por sí solo sería increíble, y muy superior al Grinch, de no ser porque en el mismo juego, se refieren varias veces a estos rayos como rayos naturales, tanto por el nombre del capítulo, como por palabras de Igor, un secuaz muy cercano al profesor, quien incluso conocía el funcionamiento de la torreta, además que ese jorobado era incapaz de mentir. Al cambiar la velocidad del rayo por la de un rayo natural, y luego de introducir ese valor en la fórmula, nos da como resultado una velocidad de Mach 371, es decir una velocidad masivamente hipersónica, y ya con eso sabrán por qué no tiene caso comparar al Grinch asesino. En su inteligencia es igual, pues Jack es descrito como el rey de su pueblo, esto porque él junto al alcalde organiza la fiesta del 31 de octubre cada año, aunque eso da un poco igual, pues lo importante es que Jack ha demostrado ser muy bueno en el combate cuerpo a cuerpo, incluso haciendo uso de armas poco convencionales como la Soul Rover, y es un experto en el sigilo, puesto que este podía escabullirse entre las casas de los duendes sin ser detectado, del mismo modo que se escabulló en la guarida de Oogie, y liberó a Sally y Santa Claus sin que la almohada se diera cuenta, y el Grinch tampoco es un monstruo sin cerebro, pero sí tiene un razonamiento notablemente más limitado, no solo porque ni siquiera sepa hablar, sino porque tampoco cuenta con ningún análisis crítico, siendo incapaz de darse cuenta cuando le tienden una trampa muy obvia, por lo que en inteligencia gana el Rey Calabaza. Pues no sé qué quieren que diga, si comparar a Jack con el Grinch malvado es inútil, siendo como querer comparar a un caracol con un elefante, puesto que el esqueleto supera al hombre perro en prácticamente todo, siendo infinitamente más fuerte, resistente y veloz, además de contar con un estilo y experiencia en combate muy superiores. Se vea por donde se vea, el Grinch no tiene nada que hacer en contra del Rey Calabaza, al ser marcadamente más débil, lento y poco inteligente para el combate, por lo que no tiene verdaderas alternativas para enfrentarse a Jack, quien contrario a él, ya se ha enfrentado a diferentes oponentes con su misma fuerza, e incluso superior, habiendo derrotado a Oogie Boogie en 3 ocasiones no consecutivas, mientras que el Grinch jamás tuvo un verdadero oponente a su altura, y la única vez que alguien le plantó cara, este murió por un ataque al corazón.
Incluso si el Grinch intentara huir tras ver que no puede ganar, este no tiene forma de escapar de Jack, quien ya no lo dejaría escapar tras ser él quien iniciaría el conflicto, puesto que Jack no es de los que perdona ataques personales hacia él, incluso con su personalidad mayormente cálida, por lo que luego de ver que el Grinch quiere herirlo deliberadamente, Jack no dudaría en sujetarlo con la Soul Rover, y ya teniéndolo a su merced, este estamparía al Grinch contra el suelo una y otra vez hasta reducirlo a carne molida, no sin antes recriminarle por usar traje de Santa pese a odiar la Navidad.